El periodismo es la vida, lo que el agua es a las flores. Lo necesitamos para no dejar morir la historia que marca nuestro andar. La tipografía nació a mediados del siglo XV en Europa. En 1886 se instauró en América, donde se imprimió por primera vez un periódico con linotipo margental, el cual fue un tipo de imprenta que se ponía en los libros y periódicos. Después de años apareció el chivalete, que era una tipografía en la que se aplicaba un armazón de madera donde colocaban las cajas para componer. En Cuenca existían talleres de tipografía con chivaleteros de origen humilde que se ganaban la vida con obras de remiendo como los libros, revistas y hasta periódicos ocasionalmente. El chivaletero en Cuenca se merece un puesto en la historia porque era un obrero manual de la tipografía dedicada al arte de la impresión. El primer tipógrafo cuencano nació en el siglo XIX y fue Vicente Duque, quien emprendió el oficio del arte en Guayaquil y de allí trajo su taller a Cuenca en 1828, donde se hizo posible la aparición del primer periódico cuencano. A la par estuvo Joaquín Maya, quien era el duro de la impresión, porque siempre se leía su nombre al inicio de la página de cualquier editorial. Fray Vicente Solano. Nacido en el año de 1791 y muerto en el año de 1865, fue un importante sacerdote, teólogo, filósofo, naturalista y periodista, el cual vivió los acontecimientos históricos de la independencia del Ecuador, convencido que la prensa católica era la expresión más libre del ser humano. Tenía como objetivo acostumbrar a los pueblos a que escuchen la imperiosa voz de la razón. Conocido por ser el periodista más reconocido de la ciudad de Cuenca, por defender a sus colegas periodistas de las malas prácticas impulsadas por lo que él consideraba mercenarios del periodismo, al comprometer la ética a favor del despotismo y el abuso. Fundador de grandes periódicos de la época, como El Eco de la Azuay, en 1843, El Perogruño, 1828, El Telescopio, 1828, La Alforja, 1829, comentando sobre la batalla de Tarqui, Seminarios Eclesiásticos, 1835, La Balanza, 1839, La Razón, 1841, donde defendía la libertad de la imprenta, La Luz, 1843, donde hablaba del ejercicio del periodismo, El Norte de la República, 1845, El Sudamericano, 1847, Ojeada, 1849, Boletín, 1850, La Escoba, 1849, con el lema No más tontos, El Cuencano, 1850, Orden y Libertad, 1854, con el folleto Los Periodistas de la Libertad, y La Verdad, en 1857. Solano escribió por 37 años de su vida, en donde su labor era como periodista de opinión y polémicas. Dedicó su vida a orientar al pueblo cuencano, educándole y enseñándole el camino del bien. ¿Y quién fue el primer periodista reconocido a nivel no solamente local, sino también nacional, cuencano? Fray Vicente Solano, dice la historia, ¿no? Entre 1791 y 1865, él nació en Cuenca y fue uno de los primeros que empezó a escribir y publicó la predestinación de los hombres según el genuino sentido de las escrituras y la razón. El primer periódico en Cuenca. El domingo 13 de enero de 1828 se publicó el primer periódico en Cuenca, luego de 74 años que la imprenta se introdujo en la República del Ecuador. Su nombre fue denominado El Eco de la Azuay y fue publicado por el fundador del periodismo en Azuay, Fray Vicente Solano. Su formato era in folio, constaba de 4 páginas a 2 columnas, de edición bastante clara y limpia, en el antiguo papel conocido de nombre San Lorenzo. La edición fue semanal y salía el periódico los días domingos. El Eco de la Azuay tuvo muy buena aceptación entre los hombres de letras. En Bogotá, Cartagena y Lima se reimprimieron varios de sus artículos. El periódico tenía el carácter de literario, político, científico y religioso. Tuvo una duración de 6 meses, salió en 26 números y en los primeros días de julio se suspendió su publicación. Agrupaciones periodísticas y hora de la modernización.
Pasado más de la mitad del siglo XIX, se comenzó a pensar seriamente en la profesionalización del periodista ecuatoriano. En Cuenca se creó el primer círculo de escritores y periodistas que se llamó Sindicato de Escritores y Artistas de la SUAY, que lo dirigió el doctor César Andrade Cordero allá por los años 1938 a 1940. Luego se fundó el núcleo de la SUAY de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador, UNP. En el año 1945, en la ciudad de Cuenca, los doctores Julio Abad, Tomás Humberto Quintanilla, entre otros, estuvieron al frente de este organismo. Pero en 1957, por motivo del cuarto centenario de la Fundación Española de Cuenca, se fundó la Unión de Periodistas de la SUAY, UPA, que en la actualidad existen. Y después vinieron otras agrupaciones parecidas, especialmente de lo que se ha dado a conocer como periodistas deportivos. Después de la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara, periodistas como Asdrúbal de la Torre, Alberto Maldonado, Jorge Mantilla, entre otros, empezaron a gestionar la ley de profesionalización del periodista. Y después de constantes gestiones, la ley salió con muchas imperfecciones. En la actualidad, en la ciudad de Cuenca, existe la Unión de Periodistas de la SUAY. Como lo mencionamos anteriormente, fue fundado en 1957, que conforman periodistas reconocidos como Patricio Orellana, Fernando Pesantes, Jorge Ávila, entre otros. En 1989 fue el último periódico en aparecer en la ciudad de Cuenca, que se llamaba Avances. Este diario austral lo dirigían las hermanas Claudia y Rosalía Arteaga. Modernización. Con la llegada de la tecnología del periodismo ecuatoriano y especialmente el periodismo azuayo, han revolucionado y ha cambiado la forma de informar a la ciudadanía. El periódico es más accesible ya que la noticia se puede imprimir en papel periódico y darlo a conocer cualquier información que desea comunicar. Y no se diga si hablamos en las redes sociales, la información, las noticias son rápidas para darse a conocer al público o a los consumidores que gustan estar bien informados. El periodismo como profesión requiere dones y dotes especiales de parte de quienes lo profesan. Sin ellos sería imposible ejercer el periodismo, así se disponga de una maquinaria moderna. Hay periodistas que no tienen periódico en que escribir, pero existen periódicos que no tienen periodistas. A don Alfonso Andrade Chiriboga le debe Cuenca la formación de la hemeroteca suaya, conseguida a lo largo de un esfuerzo denodado, buscando los periódicos de casa en casa, de biblioteca en biblioteca, mediante un trabajo que él mismo lo calificó de improbo. A lo largo de los siguientes años, en su libro Hemeroteca Suaya, 2 tomos de 532 páginas, está de cuerpo entero el periodismo del siglo XIX, aunque no alcanzó a publicar el que correspondía a la primera mitad del siglo XX. La hemeroteca que logró formar lleva su nombre y es propiedad de la Biblioteca del Centro de Investigación y Cultura del Banco Central del Ecuador. Algunas de sus obras son El Fiscal, La Crónica, La Unión, El Mercurio, Diario Nacional, Diario del Sur, La Nación, El Tiempo. Estos están en la hemeroteca suaya. Murió don Alfonso Andrade Chiriboga en Cuenca en agosto de 1954. Periodismo callejero. En el diccionario de la Real Academia se llama el registro o nota de los domicilios de los suscriptores que usan las reparticiones de periódicos y de otras publicaciones. En el siglo XIX, por falta de recursos, los repartidores iban de casa en casa, entregando las hojas o volantes que se publicaban casi a diario como una manera de hacer periodismo callejero. En caso de periodistas prácticos, conservadores y liberal, a veces la hoja volante se insultaba con estilo y con altura. Así fue el periodismo volandero y panfletario del siglo XIX, en una época difícil llena de contradicciones, con los montaneros enfrente, pero con coraje y con periodistas resultados a todo. Además, la millara de hojas sueltas, manera típica de hacer periodismo volandero y callejero, que no ha desaparecido del todo y que hoy puede volver a leer los centenares de hojas sueltas que guarda la hemeroteca del Banco Central Pumapungo y que está en espera de investigador que lo analice y que lo comente. Esquema general del periodismo del siglo XIX. Fundación el 13 de enero de 1828. Primero,
Periodismo de Solano, combativo panfletario, 1828. 2. Periodismo de los discípulos de Solano, polémico, 1833. 3. Periodismo de Pío Bravo, periodismo de Mariano Cueva, político y polémico, 1833. 4. Periodismo de Antonio Borrero Corteza, 1859. 5. Periodismo de Mariscal Vintimilla, 1830. 6. Periodismo de Luis Cordero, docente y político, 1855. 7. Periodismo antigariano, oposición en Cuenca, al gobierno de Garoya, 1855. 8. Periodismo de Restauración, periodismo del progresismo. 9. Periodismo de la Revolución Liberal Radical, 1895. 10. Periodismo de José Peralta, periodismo de Manuel J. Calle, 1888. ¿Cómo nace la idea de fundar este medio de comunicación y en qué contexto económico, político y social? Bueno, este periódico cumplió recién 98 años de vida. Fue fundado por mi abuelo, el doctor Nicanor Merchán, y en ese entonces, en 1924, 22 de octubre de 1924, yo todavía no existía. Nosotros con mis hermanos, cuando mi padre muere en el año de 1974, y súbitamente un problema cardíaco, entonces tuvimos que asumir la dirección de este diario muy jóvenes aún. Dentro de este medio de comunicación tradicional, ¿cuáles fueron sus principales objetivos? Bueno, yo creo que este diario se fundó con los iniciales fundadores, repitiendo el término, sí, servir a la ciudad, informar y bajo una política de independencia. Hablemos un poco de historia. Se dice que dentro del cantón Azuay, provincia de Azuay, hubo un desastre llamado la Josefina, que fue entre Gualaceo y Paute. ¿Cómo usted me puede nombrar o me puede decir cómo diario ustedes llegaron a incorporar esa cobertura de ese evento? Sí, bueno, eso ya fue mi tiempo. Realmente fue en el año 2000, 1999, que pasó semejante tragedia. Realmente formaba mi hermano y yo parte del comité de apoyo, el comité que funcionaba en la zona militar, con las principales autoridades que tenían conocimiento referente al tema. Según Jorge Piedra, cuando sucedió el desastre de la Josefina, fueron más de 30 días de tensión y temor para la población. Amanecíamos y anochecíamos desde el sitio del desastre, a la espera del desfogue de las aguas, que ocurrió el sábado 1 de mayo de 1993. En esos tiempos, utilizábamos un equipo de transmisión de microondas. No existía internet ni celular. Transmitíamos desde carpas en los cerros frente al deslave. El día del desborde fue uno de los de mayor audiencia en la historia de la radio. Antonio Lloret Bastidas nació en Cuenca en 1920. Fue académico, escritor, poeta, periodista, historiador y crítico literario. Dentro de la historia de Bastidas podemos rescatar que fue uno de los mejores periodistas de Cuenca. En junio de 1993, el Consejo Cantonal de la ciudad le otorgó un mérito por su persuasión y conocimientos históricos, y le confirió el nombramiento de cronista vitalicio de Cuenca. Fue correspondiente y miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Antonio Lloret Bastidas fue fundador y primer presidente del Colegio de Periodistas de la Azuay. Por muchos años fue editorialista y jefe de redacción de los diarios El Mercurio y El Tiempo. Entre sus fragmentos están: en el año 1975, en la página 5 del diario El Mercurio, alumnos de periodismo piden separación de una profesora. También periodismo de la opinión diaria en la prensa, en diario El Mercurio. Y los periodistas ante un proceso político, publicado el 11 de septiembre de 1987. Antonio Lloret de Bastidas falleció el 5 de noviembre del 2000. Nos encontramos con el doctor Jaime López Novillo. Para mí es un gusto tenerle en esta corta entrevista. ¿Cómo ha estado, estimado? Sí, muy bien, siempre a las órdenes.
Estimado, mi consulta, ¿cómo inició el periodismo cuencano? ¿Desde qué año y hasta la fecha cómo se lo sigue manteniendo? Bueno, la historia del periodismo cuencano es una historia sumamente nutrida, rica. Nace en el año de 1828 con la publicación del primer diario, más que diario, el primer periódico en Cuenca, fundado por Fray Vicente Solano. Eso quiere decir de que fue el punto de partida, la partida de nacimiento, diríamos así, del periodismo en general. Poco a poco se van apareciendo otros personajes en donde fundan nuevos periódicos, nuevos medios de comunicación con el transcurso del tiempo. Listo, mi estimado doctor Jaime. Dentro de la cultura cuencana, ¿cómo se ha instalado el periodismo deportivo? Bueno, igual el periodismo deportivo tiene su historia, ¿no? Recordar a personajes que empezaron a emerger, especialmente a raíz de la creación del Club Deportivo Cuenca, ya por los años 1970 aproximadamente, ¿no? Antes habían esporádicamente ciertas periodistas que hacían comentarios, análisis de carácter deportivo. Como el deporte no estaba tomando fuerza en nuestra ciudad, sino a partir de la creación del Club Deportivo Cuenca, es donde se van especializando más los periodistas de la ciudad, es decir, al área exclusiva del periodismo. Tenemos, por ejemplo, a Romeo Moscoso Moreira, Jorge Piedra Ledesma, que también es parte de la historia del periodismo deportivo. Jaime, ¿cómo usted percibe estos dos grandes íconos, íconos deportivos como fue Jefferson Pérez y su entrenador Luis Chocho, que fueron grandes referentes deportivos de la ciudad de Cuenca? Bueno, pero el periodismo cuencano ha ayudado mucho para que incluso nuevos valores del deporte local, provincial, incluso hasta nacional, tengan importancia en sus diferentes presentaciones o participaciones, tanto a nivel local, nacional como internacional. Jefferson Pérez, una persona tranquila, sencilla, que comenzó con muchacho en la calle, trabajando con su familia, especialmente con su madre, en el mercado 10 de agosto de la ciudad de Cuenca, pero al participar en eventos de carácter deportivo, especialmente en la marcha, realmente nos ha dado muchos logros, tanto a la ciudad como al país. Es el primer marchista o el primer deportista olímpico que ha tenido no solamente Cuenca, Erasoy, sino todo el Ecuador. Jaime, disculpe, ¿cómo fue la cobertura cuando él estaba en el apogeo de su trascendencia como deportista? Sí, igual, así como va el tema deportivo, incrementándose, mejorando en la ciudad de Cuenca, igual la prensa especializada, en este caso la prensa deportiva, también va adquiriendo mayores destrezas y haciendo coberturas de la información no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Él ha sido acompañado de periodistas cuencanos en sus diferentes eventos y participaciones, que lo ha hecho en representación de nuestra bandera, de la bandera del Ecuador. Sí, a partir de ese activismo deportivo, figuras como Jefferson Pérez, obviamente se destacan también sus entrenadores, ¿no? Los entrenadores, quienes desde pequeñitos les fue formando para que justamente obtengan triunfos muy valiosos, muy importantes a nivel no solamente nacional, sino también internacional. Listo, mi estimado Jaime. Ha sido un gusto poder hacer esta corta entrevista con usted. Gracias por todos sus aportes que nos pudo brindar. Somos estudiantes de primer ciclo de la carrera de Comunicación Social. Sin duda le hemos de estar buscando más a menudo con nuevos temas. Eso ha sido todo. Muy genial. Claro que gracias. Sí, éxitos.